La World Athletics hará pruebas genéticas para permitir la participación de atletas femeninas en sus competiciones. ¿Qué está pasando en el atletismo? Bueno, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo ha dado unas declaraciones en donde ha dicho que se harán pruebas genéticas a las participantes en las competiciones femeninas para determinar si en verdad son participantes femeninas. Se van a hacer mediante hisopados, las tomas de las muestras para hacer estas pruebas genéticas y también con exámenes de sangre seca. Esto para determinar nuevamente que la persona tenga cromosomas XX referentes al femenino y no cromosomas XY que son referentes al masculino. Esto obviamente va a causar un revuelo, porque desde hace unos años estos reglamentos que han venido implementando justamente en el atletismo ha causado revuelo por la participación o no de personas que tengan unos desórdenes en el desarrollo sexual. Y ahora completamos con que se van ahora a pedir unas pruebas genéticas para determinar a ciencia cierta, para determinar científicamente si estas personas no tienen el cromosoma XY que determina las características masculinas y así puedan participar en el deporte femenino. Esto sin duda va a causar revuelo y vamos a seguir hablando de estos reglamentos y de todo lo que conlleve en su alrededor. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Cómo les causa estas nuevas normas? ¿Qué piensan de ello? Vamos a seguir hablando de esto, no mucho, muchísimo, porque este tema está en boga. Ya vimos que la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional está en contra de la participación de hombres en el deporte femenino. Ya vemos que el atletismo está de esta forma. Ya vemos que también el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos pidió al secretario Marco Rubio estar más metido en este tema, y sabemos que Donald Trump ya apoyó al deporte femenino de manera tal de excluir a todos los hombres del deporte femenino. Estamos viendo ahora un rebalanceo del deporte femenino, ¿ok? Porque estábamos en un momento donde este tema de la identidad y del género empezó a penetrar dentro del deporte, y luego de entrar dentro del deporte empezaron a solicitar cambios de norma, se empezó a estudiar el tema, se empezó a entender el tema, y todavía estamos tratando de entender el tema. Hegel, el famoso filósofo alemán, solía decir que los cambios no ocurren en línea recta, sino ocurren en zigzag. Primero a un lado, luego a otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que está ocurriendo. A mí me llama mucho la atención porque dice que los afectados por esta norma van a ser los atletas trans nacidos hombres que han sido transicionados a mujeres, y luego los atletas que tienen diferencia de desarrollo sexual, consideradas mujeres desde su nacimiento a pesar de sus cromosomas XY, como es el caso de la boxeadora Iman Kelafi o Caster Semenya. Yo estoy muy en contra de que ambos participen, así que estoy a favor de estas pruebas genéticas. Me encanta que sean poco invasivas, me encanta que con un hisopado lo puedas hacer, porque hay muchas religiones que no permiten el tema de la donación de sangre, y entonces hay que respetar ese tipo de cuestiones, etcétera, etcétera, que no te puedes cortar, etcétera, etcétera. Y creo que Lord Sebastian Coe está liderando esta cruzada con sacarle a los hombres del deporte femenino, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de la testosterona, lo hemos dicho muchas veces en muchos programas, es clave, porque la testosterona le da más fuerza al hombre, y como el hombre produce más testosterona, tiene mucho más fuerza que la mujer. Y nuevamente, en el deporte nos las pasamos clasificando por todos lados. Clasificamos por edad, clasificamos por peso. ¿Por qué no podemos clasificar por género? Es un proyecto ambicioso, ¿no? O sea, esto es una línea ambiciosa lo que se quiere hacer y creo que va a tomar un tiempo para que se pueda poner en práctica esto, para que tenga cierta rapidez también por el tema logístico, por el tema de que como es genética, como si tiene que ir a laboratorios, creo que va a tomar un poco más de lo que podemos esperar que sea rápido, pero yo infiero que este es el fin de la identidad de género dentro del deporte profesional. No sé qué piensan ustedes. Lo que estaba viendo también era qué opinaban atletas sobre esto, al menos atletas involucradas. En el caso de una de las que mencionó Antonio Caster Semenya, dice que le preocupa este tipo de formas de detectar o de decidir porque podrían no ser totalmente precisas y que no se distingue de un atleta trans a un atleta con diferencia de desarrollo sexual. Entonces,
creo que se abre como que una brecha, una línea muy, muy fina entre lo que podría ser y lo que no podría ser, pero me parece que sí, como dice Andrés, esto le pone un fin a la diferencia de si una persona puede según estas condiciones o estas no, y tiene que ser mujer genéticamente y no si te consideras mujer o no, que son temas ya un poco más profundos. Entonces, nada, me parece una iniciativa contundente. Creo que siempre cuando hablábamos de esto decíamos, bueno, vamos a ver qué va a pasar porque esta persona se considera así, pero la institución no lo considera igual. Yo creo que ya con esta metodología es esto, y si A es A, B. Y si A no es A, entonces C, por una forma de explicarlo, ¿no? No sé si se entiende. Pero sí, como dice Andrés, yo creo que esto le pone fin al eterno debate de si una persona puede o no participar en competiciones femeninas, siendo mujer o no. Aquí hay varios puntos importantes a retomar. Primero, que justamente se va a hacer con una prueba científica para determinar si una persona tiene cromosomas XY, y eso va a identificar que lamentablemente no va a poder participar en una competición femenina porque obviamente no cumple con los requisitos de que tenga que ser cromosomas XX provenientes de una mujer. ¿Qué pasa con estas cuestiones científicas, por así decirlo? Yo no soy experta en el tema, pero obviamente podemos leer estas cuestiones, ¿no? Y lo que se busca con la identificación genética es determinar a ciencia cierta con un examen si en verdad una persona tiene cromosomas o no que tengan que ver con la masculinidad. Hay personas masculinas que se ven por fuera masculinas que tienen cromosomas XX referentes a la mujer, pero en uno de esos cromosomas X aún hay residuos, restos del cromosoma Y referente al masculino. Entonces, la prueba es justamente para identificar de manera genética esta característica. Si esta prueba no la pasa a una persona, entonces quiere decir que tiene cromosomas masculinos y no va a poder participar en el deporte femenino. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque además en el año 2023, cuando se hicieron los reglamentos sobre este tema de la participación de atletas con cuestiones de desarrollos de sexualidad, se estableció como uno de los criterios para que pudieran participar es que mantuvieran un límite o un control de la testosterona, que es obviamente la hormona que produce un mejor rendimiento, un mayor crecimiento en los músculos, que obviamente va ligada a la masculinidad. Entonces, en el 2023, cuando se creó esta regla, estas normas con ciertos criterios, también se creó una comisión médica que iba a evaluar también los avances en la ciencia y en la biología. ¿Qué determinaron estos médicos? Y obviamente hay un reporte de esto publicado, que incluso a pesar de no pasar por la pubertad masculina, la persona que ya tiene cromosomas XY genera un avance o una diferencia con respecto a una persona mujer, a alguien que tenga cromosomas XX. Incluso se habla de un 5%, 10% de diferencia en estas características. Estas características, por ejemplo, son factores como la densidad ósea, la estructura muscular, la capacidad pulmonar y la fuerza explosiva que otorgan a los varones una ventaja competitiva con respecto a las mujeres. Entonces, por eso es importante determinar genéticamente si una persona puede participar en deporte femenino o no. Aquí la idea no es estigmatizar a las personas que no cumplan con estos criterios de XX, de cromosomas XX. Aquí tampoco se le está prohibiendo la participación a personas con desórdenes en el desarrollo sexual a participar en el deporte. Totalmente alejado de la realidad. Simplemente se están creando o se están regulando criterios de elegibilidad para mantener como punto importante la integridad del deporte femenino. Y esto es súper importante porque venimos arrastrando años en donde el deporte femenino ha venido creciendo, ha venido en crecimiento, ha venido aumentando. Fueron en los Juegos Olímpicos pasados donde se logró por fin una representación equitativa, 50% de mujeres, 50% de hombres. Y ahora entonces en la categoría femenina también se le van a meter personas que tengan cromosomas XY. No es justo para la lucha que ha venido haciendo el deporte femenino, no es justo para las personas que entrenan para llegar a unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, entonces tengan que participar con una persona que naturalmente, biológicamente, tenga una ventaja. Aquí no se quiere denigrar tampoco a una persona que tenga estas condiciones genéticas o biológicas, pero la biología en el deporte es totalmente determinante para asegurar la integridad del deporte y para asegurar definitivamente la igualdad de condiciones en el deporte. ¡Wow!
Tremendo discurso de Elena, ¿ah? Y además dice que ella no es científico, pero para todos los que nos están viendo, que sepan que quien lleva los casos de dopaje en el escritorio es Elena y quien se lee todas las cuestiones científicas que son inentendibles para mis ojos es Elena, y quien me la termina explicando es ella a mí, porque no entiendo nada a veces de un poco de valores extraños que salen en los casos de dopaje, ¿no? Así que como que ella no sabe y no es experta, pero como que sí le mete al tema biológico, más allá de que haya algún término o alguna cuestión que no diga de forma específica, de forma correcta, entiende el tema bastante bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena. No es que se está sacando a estas personas del deporte, es que se les está impidiendo competir en la categoría femenina. Eso es todo. Después podemos debatir, que es lo que yo siempre he dicho, bueno, creemos una categoría diversa o compite con los hombres. Pero es que es lo que tú dices, ha habido una lucha desde hace mucho tiempo. En los Juegos Olímpicos las mujeres no fueron permitidas en los primeros Juegos Olímpicos. Las mujeres incluso en muchos momentos se les prohibió practicar deporte en varios países del mundo. Es una cuestión impresionante para que ahora, cuando las mujeres fueron creciendo, fueron elevando su rendimiento, logran tener un 50% de participación, entonces algunos hombres deciden cambiarse a mujeres y quieren competir como mujeres, robándole entonces el protagonismo a las mujeres, teniendo en cuenta que el hombre tiene más testosterona y eso le da más fuerza, más rendimiento, más alcance, porque tiene una hormona en su cuerpo que viene prácticamente con él. Entonces, si seguimos permitiendo que estas personas participen en el deporte de mujeres, el deporte de mujeres va a desaparecer. Porque así sea minúscula esta cantidad de personas, es que el deporte de alto rendimiento es minúsculo, es completamente minúsculo. Entonces sí, yo no puedo dejar de estar de acuerdo con esta normativa, porque la gente puede desear tener la identidad que quiera todo el tiempo, pero hay ciertos puntos, hay ciertos espacios donde tienes que apegarte a las reglas. El deporte es uno de esos. Yo creo que hay otros temas como el carcelario que también tiene que tener una regulación especial en este tema. Porque hay un motivo y una razón de por cuál uno separa en categorías a las personas. Y eso es para preservar la integridad del deporte, incluso para preservar muchísimas veces la integridad física. Muy bien, con esto listo. La pregunta es para ustedes. ¿Qué le parece esta normativa? ¿Cuál es el balance que hacen sobre esta normativa? ¿Piensan que es una normativa que va a resolver el problema? ¿Piensan que estamos comenzando a una resolución para dar más justicia en el deporte? ¿O piensan que no? ¿Piensan que deben haber las categorías diversas? Etcétera, etcétera. Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte. Producido por Laurel.